los evangelios, sin duda alguna, contienen un montón de datos históricos, pero no se puede decir, como afirman muchos dentro de la teología oficial de la Iglesia, que son libros exclusivamente históricos, como si cada uno de los hechos hubieran ocurrido tal cual. Hay que decirles a quienes nos oyen y nos ven que realmente no hay 4 o 5 evangelios solamente, sino es que hay 65. El problema de esos evangelios apócrifos es que están escritos a partir del 130, del 150, es decir, digamos 110, 120 años, y de ahí en adelante 200, 300, 400 años después de la muerte de Jesús. Es que son fantásticos, son legendarios. Examinémoslo todos, tanto los apócrifos como los canónicos. Hagamos un elenco de los textos, de los pasajes, estudiémoslo, vemos qué grado de historicidad tiene. Yo le aseguro que la gente diría, caramba, la imagen de Jesús que a mí se me presenta con este estudio de todos los textos es bastante distinta de lo que me están diciendo en los sermones. El contexto de los evangelios no es una predicación a los judíos o a gente semiconvencida, es una pelea a cara de perro por conseguir una cuota de clientes dentro del mercado religioso del imperio del siglo I. Si tú no presentas a un Jesús con unos rasgos que sean vendibles y atractivos, ¿cómo voy a decir yo que la inmortalidad y la salvación viene por un Mesías judío? Sobre todo teniendo en cuenta que los judíos han sido enemigos terribles del Imperio Romano, se han sublevado desde el año 66 después de Cristo hasta el 70, que han producido una cantidad de muertes entre las tropas romanas y que ahora son los grandes enemigos del imperio. Por lo tanto, yo no puedo vender a un Mesías judío, que además todo el mundo lo interpreta como político, ni tampoco puedo vender a un Salvador judío que está predicando el fin del mundo. Dejo lo del fin del mundo a un lado, dejo el judaísmo y presento a un Jesús edulcorado. Yo estoy convencido de que Jesús es un hombre ultra religioso, es decir, que su mensaje es fundamentalmente religioso. Partamos de esto. Un señor totalmente religioso que predica el reino de Dios que va a venir en Israel. Ese reino de Dios, ¿cuál es la constitución de ese reino de Dios? Jesús es un judío y es como digo, totalmente religioso. Pues es la ley de Moisés. Vamos a ver, dentro de la ley de Moisés, implantado en el reino de Israel, no cabe el imperio de Tiberio. No cabe el imperio de Poncio Pilato, ni de las tropas, no cabe el imperio de los mercaderes romanos y griegos, no cabe que los sumos sacerdotes hagan y deshagan en el templo, no cabe que el templo se esté empleando relativamente mal en vez de ser una casa de oración y que sea un lugar de comercio. Evidentemente, un mensaje religioso llevado al extremo en una sociedad donde religión y política se confunden, acaba transformándose en un mensaje político. Pero los evangelistas dicen no, le condenan simplemente porque era blasfemo. He ahí una gran tergiversación histórica. Cuando un individuo tú piensas que ha resucitado y se ha convertido en héroe, ha subido a la derecha del Padre, sin duda alguna, ese individuo se idealiza. El Jesús revolucionario. ¿Qué es lo que dice la gente, sobre todo a partir de 1970? Pues que Jesús elevó a las mujeres a una categoría excelsa, que Jesús rompió los marcos de la religión judía, que Jesús quebrantó, digamos, todas las costumbres judías, simplemente curando a las mujeres, teniéndolas como con discípulas junto con otros discípulos, comiendo con prostitutas y con pecadores, etcétera, etcétera. Pues bien, hay un mito tremendo, porque si se analizan los textos evangélicos, resulta que solo tenemos uno
Es decir, solo hay un texto evangélico en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 3, en el que se dice que 3 mujeres en concreto seguían a Jesús. Pues bien, a base de ese solo texto se ha montado toda la historia de que esas eran discípulas, de que iban con Jesús, de que actuaban igual que los varones, que iban a las comidas. Otro caso, por ejemplo, yo le daría el premio Nobel a un individuo que me dijera dónde hay un texto que dice que Jesús comía, especialmente, Jesús comía con prostitutas. Es mentira, no hay ni uno solo. A mí me parece que, sin querer ofender a nadie, pero que se puede decir que gran parte de la tradición que favorece, digamos, al establecimiento eclesiástico como instrumento de controlar los fieles y al bienestar del conjunto de la Iglesia, se basan en unas tradiciones que son históricas y que no interesa que se investiguen. Pero vamos a ver, ¿dónde has visto tú que a los dirigentes, ya sean políticos, de un partido político, de una sociedad por acciones o limitada, o dentro de la Iglesia, donde hemos visto que a los dirigentes les interese que las ovejitas que gobiernan sean absolutamente informadas, críticas, de tal modo que cuestionen todos sus parámetros? Yo creo que no se puede pedir a la Iglesia, se debería, pero si lo miramos sociológicamente no se puede pedir a los jerarcas de la Iglesia que se conformen o se conformen a unas normas éticas superiores o se comporten de una manera distinta de lo que se comportaría pues el jefe de un partido político. Habemus papam. Ecco la croce, ma ora lasciamo la voce ed ecco Papa Benedetto. La cruz, la pasión, el sentido de la muerte y resurrección de Jesús, pues han caído en la cuenta que esos símbolos ya no valen para hablar a la gente del siglo XXI y están cambiando los símbolos por algo que sea más acorde. Pero, ¿qué ocurre? Roma ha caído en la cuenta que en el momento en que se cambia la simbología tradicional se pierde el sustento. Si ahora empiezas a decir que todo esto es un símbolo, acabas con el dogma. Y entonces, ¿con qué te quedas? Con un nuevo cristianismo, un nuevo catolicismo sin dogma, que es hacia el que camina muchos, digamos, elementos de un cierto cristianismo intelectual, mirado por Roma con las garras puestas así, porque no le interesa nada.